Prepárense para una inmersión profunda, en la historia y los secretos de los hobbits a través de El Señor de los Anillos de Tolkien. Uf, Tolkien. Sabemos que quieren ir más allá de lo básico, Claro. descubrir detalles menos conocidos y comprender realmente qué hace que estos pequeños seres sean tan cautivadores. Y para guiarnos en este viaje, tenemos a nuestro experto en Tolkien, listos para desentrañar los misterios de la Tierra Media. Encantado de acompañarlos en este viaje. Tolkien creó un mundo lleno de detalles, fascinantes, y hoy nos sumergiremos en la historia de los hobbits, explorando aspectos que quizás no se hayan detenido a analizar. Comencemos. Muchos piensan que los hobbits son todos iguales, pero Tolkien describe tres ramas principales: pelosos, fuertes y albos. Ajá. Podríamos profundizar en sus diferencias, no solo lo superficial, sino también su impacto en la sociedad hobbit. Claro que sí, tomemos a los pelosos, por ejemplo. Vale. Los pies peludos son un rasgo distintivo, Sí. pero lo realmente interesante es su conexión con las antiguas tradiciones hobbits. ¿Eh? Ese instinto de vivir en túneles y cuevas proviene directamente de ellos. Interesante. Conserva la esencia de los primeros hobbits que migraron hacia el oeste. Es fascinante cómo esos detalles nos dan pistas sobre su pasado Sí. y los fuertes que los caracterizan. Los fuertes sentados cerca del Río Grande eran más robustos y menos temerosos de los hombres. Ya. Su adaptación al entorno fluvial los convirtió en expertos agricultores Ajá. y desde una perspectiva más abierta al mundo exterior. Interesante, ya no parecen tan ajenos al mundo exterior como se podría pensar. Exacto. Y finalmente, los albos. Ah. ¿Qué hay de su famosa conexión con los elfos? Los albos son fascinantes. Sí. Su vena aventurera y talento para el lenguaje sugieren una influencia élfica innegable. De hecho, eran conocidos por ser líderes y caudillos guiando a otros clanes. Eso explica la vena aventurera de Bilbo. No era solo una peculiaridad, ¿verdad? Quizás era un destino heredado de generaciones de albos exploradores. Exactamente, esa predisposición a la aventura, ese deseo de explorar más allá de las fronteras de la comarca, Sí. podría estar arraigado en su linaje. Increíble. Hablando de la comarca, imagino que la vida ahí era idílica, campos verdes, buena comida. Ujú. Pero ¿qué hay de los peligros? Vivían realmente en una burbuja de paz. La comarca era un remanso de paz, sin duda, Sí. pero esa paz tenía un precio. Una ignorancia dichosa de los peligros del mundo. Habían olvidado o quizás nunca supieron de los guardianes. Guardianes. Seres poderosos que protegían la comarca de las fuerzas oscuras. Nunca había oído hablar de ellos. ¿Quiénes serán? ¿Qué papel jugaban en la historia de la Tierra Media? Los guardianes son un misterio incluso para los estudiosos de Tolkien. Yeah, Algunos creen que eran Maiar, espíritus poderosos como Gandalf, yeah. enviados para proteger a los hobbits. Otros sugieren que eran elfos o incluso hombres con habilidades especiales. Yeah. Su origen exacto se pierde en la niebla del tiempo. Qué intrigante. Parece que hasta la comarca tenía sus secretos ocultos. Sí. Y en medio de esa paz aparente, Gandalf descubre la verdad sobre el anillo de Bilbo. Ajá. ¿Por qué Gandalf sospechaba del anillo desde un principio? Gandalf era un maestro de la tradición y la historia antigua. Él sabía que los objetos de poder a menudo tienen historias oscuras. Claro. La forma en que Bilbo encontró el anillo, la longevidad inusual que le otorgó y la palabra regalo utilizada tanto por Gollum como por Bilbo para describirlo, encendieron las alarmas en la mente de Gandalf. ¿Ya? Presentía que algo no andaba bien. Es decir, la intuición de Gandalf se basaba en su conocimiento profundo de la historia y la magia. Exacto. Hablando de historia, mencionaste que los registros históricos de la comarca contenían información valiosa sobre Númenor y el ascenso de Sauron. Sí. ¿Por qué esa información estaba allí? ¿Cómo llegó a manos de los hobbits? Esa es una pregunta fascinante. Sí. Los hobbits no eran conocidos por su interés en la historia, Claro. pero Bilbo era diferente. Su sed de conocimiento lo llevó a recopilar y preservar manuscritos antiguos, incluyendo textos de los escribas de Gondor que relataban la historia de Númenor y el ascenso de Sauron. Ujú. Estos documentos, pasados por alto por la mayoría de los hobbits, Ya. resultaron ser de un valor incalculable para comprender la historia de la Tierra Media. Es asombroso cómo Bilbo, sin saberlo, se convirtió en el guardián de un tesoro histórico. Sí. Pero ¿qué hizo que Bilbo abandonara la comarca? ¿Por qué decidió dejar todo atrás, incluyendo el anillo? Imagina la lucha interna de Bilbo. ¿Mm? Por un lado, amaba la comarca, su hogar, Claro. pero la llamada a la aventura, esa inquietud que quizás heredó de sus ancestros albos, Ajá. seguía latiendo en su corazón. Ya veo. Además, el anillo comenzaba a ejercer una influencia sobre él, una sombra que lo inquietaba. Entiendo. Entonces, la partida de Bilbo
Fue una forma de liberarse de la influencia del anillo. Ujú. ¿Y qué hay de Frodo? ¿Cómo reaccionó al heredar el anillo y todo lo que eso implicaba? La herencia de Frodo fue un punto de inflexión en la historia. Sin saberlo, estaba aceptando un destino que le llevaría mucho más allá de los límites de la comarca. Al principio quizás sintió el peso de la responsabilidad, Claro, pero también la curiosidad por el legado de su tío. ya. Lo que Frodo no podía imaginar es que ese pequeño anillo lo convertiría en el protagonista de una lucha épica por el destino de la Tierra Media. ¿Qué giro del destino? Sí. ¿Y Gandalf, siempre vigilante? Ajá. ¿Cómo reaccionó a la decisión de Bilbo de dejar el anillo a Frodo? Gandalf comprendía el peligro que representaba el anillo. ¿Mm? Sabía que Frodo necesitaría guía y protección. Claro. Por eso se embarcó en una investigación exhaustiva para confirmar sus sospechas sobre la verdadera naturaleza del anillo. Ya veo. Sus viajes lo llevaron a bibliotecas antiguas y a conversar con seres sabios para desentrañar la historia del anillo y su conexión con Sauron. Gandalf, el detective de la Tierra Media. Siempre buscando respuestas en los lugares más recónditos. ¿Y qué descubrió Gandalf sobre el anillo? ¿Qué lo convenció de que era algo más que una simple baratija? Tras años de investigación, Gandalf confirmó sus peores temores. Descubrió que el anillo de Bilbo no era un anillo mágico cualquiera, sino el anillo único, forjado por Sauron en el Monte del Destino para controlar a todos los demás anillos de poder. Caray. La inscripción que aparecía cuando se calentaba el anillo no dejaba lugar a dudas. Era una amenaza para toda la Tierra Media. Es escalofriante pensar en la magnitud del peligro que Frodo había heredado sin saberlo. Sí. Y a partir de ese momento, la vida de Frodo cambió para siempre. Claro. La comarca ya no era un refugio seguro, tenía una misión que cumplir, un destino que lo llamaba a la aventura. Exacto. ¿Qué hizo Frodo al descubrir la verdad sobre el anillo? Imagínate la angustia de Frodo al comprender la verdad. Tenía en sus manos un objeto de un poder inimaginable, capaz de corromper incluso a las almas más puras. Claro. Sabía que no podía ignorar la situación, tenía que actuar. Y así comienza la aventura. Un viaje épico que llevará a Frodo y sus compañeros a través de peligros y desafíos inimaginables. Ajá. Pero eso lo dejamos para la próxima parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de los hobbits. Vale. No se pierdan la continuación de esta historia fascinante, donde exploraremos el comienzo del viaje de Frodo y los primeros obstáculos que deberá superar. Hasta pronto. Hasta la próxima. Retomamos nuestro viaje con Frodo, quien ha descubierto la verdad sobre el anillo y la responsabilidad que ha caído sobre sus hombros. Sabemos que decide abandonar la comarca, pero ¿qué lo impulsa a tomar esa decisión tan drástica? Es una buena pregunta. Frodo podría haberse quedado, ¿no? Podría haber intentado ignorar el problema, esperar que desapareciera. Pero ¿qué lo empuja a dejar atrás todo lo que conoce? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado está la influencia de Gandalf. El mago le ha mostrado la magnitud del peligro, la amenaza que el anillo representa para toda la Tierra Media. Frodo comprende que no puede simplemente esconderse. Es como si Gandalf despertara en Frodo un sentido del deber, una conciencia de que el destino del mundo está en juego. Exactamente. ¿Ya? Y a eso se suma la naturaleza misma de los hobbits. A pesar de su amor por la comodidad y la tranquilidad, los hobbits tienen una fortaleza interior sorprendente. Cuando se enfrentan a la injusticia o al peligro, demuestran una valentía inesperada. Piensa en Bilbo enfrentándose a Gollum o a la araña gigante en El Hobbit. Es verdad, detrás de esa apariencia apacible se esconde un espíritu valiente. Y en Frodo esa valentía se manifiesta en su decisión de enfrentar al peligro, de no eludir su responsabilidad, pero no se embarca en este viaje solo. Quienes lo acompañan en los primeros pasos de su aventura. Al partir de la comarca, Frodo va acompañado de sus leales amigos, Sam, Merry y Pippin. Estos hobbits, aunque sin experiencia en el mundo exterior, demuestran una lealtad inquebrantable hacia Frodo. Están dispuestos a enfrentar cualquier peligro a su lado. Es conmovedora la lealtad de estos hobbits. Dejan atrás sus vidas tranquilas para apoyar a Frodo en su misión. Y al poco tiempo de iniciar su viaje, se encuentran con un lugar mágico y a la vez amenazador. El Bosque Viejo. ¿Qué peligros les acechan en este bosque ancestral? El Bosque Viejo es un lugar donde la naturaleza cobra vida propia. Los árboles parecen observar y susurrar, y criaturas extrañas se esconden entre las sombras. Es un lugar impredecible donde la frontera entre lo real y lo fantástico se difumina. Recuerdo haber leído sobre su encuentro con el viejo Mobresos, un árbol con una voluntad propia y siniestra. ¿Cómo escapan los hobbits de sus garras? El viejo Mobresos es una encarnación de la naturaleza corrupta por el mal. Sus ramas atrapan a los hobbits intentando ahogarlos en el río. Es en ese momento crítico cuando aparece Tom Bombadil, un ser enigmático con poder sobre la naturaleza. Tom Bombadil, un personaje que siempre me ha intrigado. ¿Quién es realmente? ¿Cuál es su lugar en la historia de la Tierra Media? Tom Bombadil es uno de los misterios más grandes de Tolkien.
Algunos creen que es una representación del mundo natural, una fuerza antigua que existe fuera del alcance de Sauron y el anillo. Otros especulan que podría ser un Maiar o incluso un ser divino. Sea quien sea, Tom Bombadil demuestra un poder asombroso sobre el bosque viejo. Libera a los hombres del viejo hombre Sos y les ofrece refugio en su casa. Es interesante cómo Tom parece impermeable a la influencia del anillo. ¿Por qué crees que es así? La resistencia de Tom al anillo es un indicio de su naturaleza única. Él no desea el poder, no busca controlar a otros. Su alegría y libertad contrastan con la oscuridad que el anillo representa. Es como si Tom representara una forma de existencia pura, incorruptible, libre de las ambiciones y deseos que el anillo explota. Pero la estancia de los hobbits en casa de Tom es breve. Pronto deben continuar su viaje adentrándose en un territorio cada vez más peligroso. Tras dejar el bosque viejo, los hobbits se dirigen hacia Bree, un pueblo donde se cruzan diferentes caminos y culturas. Es en Bree donde se produce un encuentro crucial que marcará el destino de Frodo. Me imagino que te refieres a su encuentro con Trancos, el misterioso montaraz, que se convierte en su guía y protector. ¿Qué sabemos de Trancos? ¿Por qué se interesa por Frodo y sus compañeros? Trancos, cuyo verdadero nombre es Aragorn, es un personaje complejo con un pasado lleno de secretos. Es descendiente de los reyes de Gondor, un linaje que le confiere un derecho al trono que ha permanecido dormido durante mucho tiempo. Es decir, Trancos no es un simple montaraz. Lleva la sangre real en sus venas. Pero, ¿por qué vive en anonimato? ¿Por qué se oculta su verdadera identidad? Aragorn ha vivido una vida de exilio, preparándose para el momento en que deba reclamar su legítimo lugar como rey. Su encuentro con Frodo es un punto de inflexión en su propio destino. Él reconoce la importancia de la misión de Frodo y se compromete a protegerlo. Entonces el destino de Aragorn y el de Frodo se entrelazan en ese momento, y juntos se enfrentan a numerosos peligros como la persecución de los jinetes negros y la emboscada en la cima de los vientos. ¿Cómo sobreviven los hobbits a estas amenazas? La valentía de Aragorn y su habilidad con la espada son claves para proteger a los hobbits. Él los guía a través de terrenos peligrosos, los defiende de los ataques y les enseña a sobrevivir en la naturaleza. Es increíble cómo Aragorn, con su experiencia y conocimiento del mundo, se convierte en un verdadero mentor para Frodo y sus compañeros. Pero a pesar de sus esfuerzos, los jinetes negros hieren gravemente a Frodo en la cima de los vientos. ¿Cómo sobrevive Frodo a esa herida aparentemente mortal? La herida infligida por los jinetes negros es un tipo de magia negra que envenena el cuerpo y el alma. Solo la intervención de un sanador experto en magia élfica puede salvar a Frodo. Y es entonces cuando Aragorn los guía a Rivendell, el lugar de Elrond, un poderoso señor elfo conocido por su sabiduría y habilidad en las artes curativas. Rivendell es un lugar mágico lleno de belleza y tranquilidad. ¿Qué significa este lugar para Frodo y sus compañeros? Rivendell es un refugio para Frodo, un lugar donde puede recuperarse de sus heridas y encontrar la fuerza para continuar su misión. Es también un lugar de consejo y sabiduría. Elrond, con su conocimiento de la historia y la magia, guiará a Frodo en los próximos pasos de su viaje. Rivendell marca un punto de inflexión en la historia. Es donde Frodo se recupera, donde se forjan nuevas alianzas y donde se toman decisiones cruciales que determinarán el destino de la Tierra Media. Y es en Rivendell donde se celebra un acontecimiento histórico. El concilio de Elrond. ¿Puedes contarnos más sobre este concilio y su importancia en la lucha contra Sauron? El concilio de Elrond reúne a representantes de diferentes pueblos de la Tierra Media, elfos, enanos, hombres y hobbits. Todos acuden convocados por Elrond para discutir la amenaza de Sauron y decidir qué hacer con el Anillo Único. Es un momento de gran importancia donde se deben tomar decisiones que afectarán el destino del mundo. Suena a un momento crucial en la historia, donde se unen fuerzas diversas para enfrentar un enemigo común. ¿Qué se decide en el concilio de Elrond? ¿Cuál es el plan para derrotar a Sauron? En el concilio se revela la verdadera naturaleza del Anillo Único y el peligro que representa para toda la Tierra Media. Se descarta la posibilidad de usar el anillo contra Sauron, ya que se comprende que el anillo corrompe todo aquel que lo posee. La única opción es destruir el anillo, y la única manera de hacerlo es arrojándolo al fuego del Monte del Destino en Mordor, el lugar donde fue forjado. Una misión casi imposible. Adentrarse en el corazón del territorio de Sauron para destruir el arma que le otorga su poder. ¿Quién se atreve a asumir esa responsabilidad? ¿Quién se convierte en el portador del anillo? Es Frodo, el humilde hobbit de la comarca, quien se ofrece voluntariamente para llevar el anillo a Mordor. Su valentía y su sentido del deber lo impulsan a aceptar esta misión suicida. Es asombroso cómo Frodo, a pesar de su fragilidad aparente, se convierte en el héroe que el destino ha elegido para enfrentar a Sauron, pero no se embarcará en esta misión solo. Se forma la Compañía del Anillo, un grupo de valientes que lo acompañarán en su peligroso viaje.
¿Quiénes forman parte de esta compañía? La Compañía del Anillo está formada por 9 miembros, representando a las diferentes razas de la Tierra Media. Frodo y sus 3 leales compañeros hobbits Sam, Merry y Pippin Gandalf, el sabio mago Aragorn, el heredero de los reyes Legolas, el hábil arquero Elfo Gimli, el valiente guerrero enano y Boromir, un noble guerrero de Gondor. Un grupo de héroes inolvidables, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones unidos por un objetivo común: destruir el anillo único y derrotar a Sauron. Pero su camino no será fácil. Tendrán que enfrentar innumerables peligros y tentar a la desconfianza y la traición en su camino hacia Mordor. Y es en este punto donde debemos hacer una pausa en nuestro viaje. En la próxima y última parte de nuestra inmersión profunda exploraremos los desafíos que la Compañía del Anillo deberá superar, las pérdidas que sufrirán y la batalla final contra las fuerzas del mal. No se pierdan el desenlace de esta épica historia. Retomamos nuestro viaje con la Compañía del Anillo formada en Rivendell y lista para partir hacia Mordor, un grupo diverso unido por la necesidad de destruir el anillo único. Pero ¿cómo un grupo tan heterogéneo logra funcionar como una unidad? ¿Qué los mantiene unidos a pesar de sus diferencias? Al principio, la esperanza es el motor que impulsa a la compañía, la creencia de que al destruir el anillo podrán vencer a Sauron y traer la paz a la Tierra Media. Comparten un objetivo común, una luz al final del túnel. Pero a medida que avanzan, la influencia del anillo se hace más fuerte, poniendo a prueba su unidad y su determinación. Es decir, la amenaza externa no es la única que deben enfrentar. El anillo actúa como un virus, sembrando la discordia y la desconfianza entre ellos. ¿Y cómo afecta esto a la dinámica del grupo? ¿Quiénes son los más vulnerables a su influencia? Boromir, el guerrero de Gondor, es uno de los más afectados. Su pueblo sufre bajo la constante amenaza de Mordor y Boromir ve en el anillo una oportunidad para obtener el poder necesario para defender su hogar. Cae en la tentación de usar el anillo para el bien sin comprender que el anillo solo conduce a la corrupción. Es una tragedia ver cómo la nobleza de Boromir se ve empañada por la influencia del anillo. Su desesperación lo vuelve vulnerable a la promesa de poder. ¿Y cómo reacciona Frodo ante la traición de Boromir? Frodo comprende el tormento de Boromir, pero también el peligro que representa. Se da cuenta de que el anillo debe ser destruido, no utilizado. Y en ese momento toma una decisión crucial: separarse de la compañía y continuar su camino hacia Mordor, solo acompañado únicamente por su fiel amigo Sam. Es un momento desgarrador, lleno de tensión y tristeza. La compañía del anillo se rompe y Frodo se enfrenta a lo desconocido con una determinación inquebrantable. ¿Cómo afronta Frodo este nuevo desafío? ¿Qué lo impulsa a seguir adelante a pesar de la soledad y el peligro que lo acecha? Frodo ha comprendido que la misión de destruir el anillo es suya y de nadie más. Su sentido del deber y su amor por la Tierra Media lo impulsan a seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. En Sam encuentra un apoyo incondicional, una fuente de fortaleza y ánimo en los momentos más oscuros. La relación entre Frodo y Sam es uno de los aspectos más conmovedores de la historia. Una amistad verdadera que supera cualquier obstáculo, una fuente de luz en medio de la oscuridad. Pero no están solos en su camino hacia Mordor. Se encuentran con una criatura extraña y enigmática, Gollum. ¿Qué papel juega Gollum en la historia? ¿Es amigo o enemigo? Gollum es un personaje complejo, una víctima del poder del anillo. Durante siglos ha estado bajo su influencia, corrompiendo su mente y su cuerpo. Su obsesión por el anillo lo lleva a seguir a Frodo y Sam con la esperanza de recuperarlo. Pero también siente una extraña fascinación por Frodo, una mezcla de odio y admiración. Gollum representa la dualidad del bien y el mal, la lucha interna que se libra en el corazón de todo ser vivo. ¿Cómo se desarrolla su relación con Frodo y Sam? ¿Logra Gollum superar su obsesión por el anillo o se deja llevar por la oscuridad? La relación entre Frodo, Sam y Gollum es una montaña rusa de emociones. Hay momentos de compasión, de tentativa de redención, pero también de traición y desconfianza. Gollum se debate entre su deseo de servir al anillo y su apego a Frodo, a quien ve como una figura paterna. Es una dinámica fascinante, llena de incertidumbre y tensión. Y a medida que se acercan a Mordor, el paisaje se vuelve más inhóspito, más desolador. ¿Cómo afecta este ambiente a Frodo y Sam? ¿Cómo logran mantener la esperanza en medio de tanta desolación? El paisaje de Mordor refleja la maldad que emana de Sauron: volcanes en erupción, campos de cenizas, cielos cubiertos de humo. Es un lugar donde la vida lucha por sobrevivir. Frodo y Sam deben recurrir a toda su fortaleza interior para no sucumbir a la desesperación. La amistad, la lealtad y la creencia en su misión son las fuerzas que los mantienen en pie. Es admirable su capacidad de resistencia, su voluntad inquebrantable a pesar de las adversidades, y finalmente, después de un largo y peligroso viaje, llegan al Monte del Destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. ¿Qué sucede en ese momento culminante? Logra Frodo cumplir su misión. La llegada al Monte del Destino es un momento de gran tensión dramática. Frodo está agotado física y emocionalmente debilitado por la influencia del anillo. En el último momento duda, incapaz de renunciar al poder que el anillo le ofrece. Es entonces cuando Gollum interviene arrebatándole el anillo a Frodo en un acto de desesperación.
Gollum, siempre presente acechando en las sombras, movido por su obsesión por el anillo. ¿Qué sucede entonces? Se apodera Gollum del anillo, fracasa la misión de Frodo. En un giro del destino, Gollum, cegado por la alegría de poseer el anillo de nuevo, cae accidentalmente en el fuego del monte del destino, el anillo se destruye, y con él el poder de Sauron es un final inesperado e irónico, donde la criatura que más deseaba el anillo se convierte en el instrumento de su destrucción. Es un recordatorio de que hasta en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de las fuentes más inesperadas. Y así la Tierra Media se libera de la tiranía de Sauron gracias al valor de Frodo, la lealtad de Sam, y paradójicamente, la obsesión de Gollum es un final que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la corrupción del poder y la importancia de la amistad y la esperanza en la lucha contra la oscuridad. Exacto, la historia de Frodo y el Anillo Único es una lección atemporal sobre la valentía, el sacrificio y la importancia de resistir a la tentación del poder. Nos recuerda que incluso los seres más pequeños pueden marcar la diferencia en la lucha contra el mal. Ha sido un verdadero placer explorar contigo las profundidades de esta historia épica. Gracias por compartir tus conocimientos y por guiarnos a través de los secretos de la Tierra Media. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión profunda haya despertado en ustedes el deseo de seguir explorando el fascinante mundo creado por Tolkien. Hay mucho más por descubrir, mucho más por analizar. Y ustedes, queridos oyentes, los invitamos a continuar su propio viaje a través de la Tierra Media. Lean los libros, vean las películas, compartan sus ideas y reflexiones. El mundo de Tolkien es un tesoro inagotable que espera ser descubierto. Hasta la próxima inmersión.